Buenas noches, amados hermanos, Dios los bendiga. En esta noche tenemos una exposición de homilética y el tema para exponer es la entrega del sermón. Es muy importante en la tarea de la predicación tener, al momento de construir un sermón, tener un buen plan. Pero un plan requiere de varios mecanismos de comunicación para que sea realmente efectivo. Sobre este particular, Orlando Costas sugiere 3 consejos al predicador como responsabilidad homilética. El primer consejo es que no debe llegar al púlpito sin haberse preparado física y emocionalmente. El segundo, no se debe llegar al púlpito sin antes no haber tenido una comunión previa con nuestro Dios. Y no se debe llegar al púlpito como tercer punto sin antes haber pensado bien lo que ha de decirse, a quién ha de decirse y cómo se va a decir. Vamos a ver ahora la manera como vamos a entregar el sermón. Lo primero es que debemos ser arquitectos de nuestras palabras. El doctor Cecilio Arrastía y el doctor José Caraballo son de la clase de predicadores que ante los oyentes utilizan mucho los dibujos, las imágenes mentales, pero también utilizan el arte de la retórica. Para tener este arte se necesita tener un dominio del idioma y mucha habilidad verbal, mucha fluidez verbal. Broadus dice que también la dramatización es importante. ¿Por qué es importante? Porque le da al discurso, le da una vida, le da vigor, le da encanto. Y estos oradores que utilizan todo esto, entre ellos está Spurgeon, entre ellos está Crisóstomo, Demóstenes. Y hay otro punto, que debemos ser imaginativos. Las historias bíblicas en la imaginación tienen también sus límites. No debemos extralimitarnos en la imaginación. No debemos tampoco pasarnos de ese límite, ¿verdad? De la realidad que hay en la historia bíblica. Y sobre este particular, Broadus dice que la imaginación, la animación, le da un toque especial a la predicación y le da un estilo y le da una precisión. También debemos ser ejemplo. No predicamos no aplicamos lo que predicamos. Y subirse al púlpito y llevar un mensaje del cual nosotros no lo pongamos en práctica, no queda bien, porque todos tienen los ojos puestos en nosotros, nos están viendo y nos están oyendo. Y saben y conocen realmente cómo somos nosotros, entonces debemos ser transparentes. Hay una historia de un monje, Francisco de Asís, que él relata una historia en donde él convida a un joven para que lo acompañe a predicar. Y le dice a este joven que le acompañe y salen a caminar y van caminando y van conversando. Y cuando ya terminan el camino, el joven le pregunta
a Francisco de Asís que en qué momento van a predicar. Y él le dice que no, que ya han predicado, que el hecho de estar caminando, conversando, están predicando porque las demás personas los están viendo, los están observando. Otro punto es que debemos ser entusiastas. El entusiasmo contagia. Un predicador no debe estar triste, un predicador no debe tener pensamientos de pesimismo, sino que debe ser optimista, debe estar lleno de alegría, que no debe haber tristeza en su corazón, que en vez de debilidad debe haber poder, y donde haya dudas debe haber fe. También se debe ser humilde. Hay muchos predicadores que de pronto se suben al púlpito, se suben como un don nadie y se bajan como un don alguien. Pero a otros les sucede lo contrario, se suben como un don alguien y se pueden bajar como un don nadie. ¿Por qué? Porque no son humildes. Y una parte importante en la predicación es ser humilde. En una ocasión, hay otra historia, en una ocasión un joven predicador había dado una prédica con un mensaje bastante elocuente. Y cuando terminó de predicar, se le acerca una persona y le dice: ¿cuánto tiempo te demoraste en preparar ese mensaje? Y el joven le dice: me demoré varios días. Y esta persona le contesta: pues a mí me llevó varios años. Yo soy tal persona, y se identificó como un pastor de una iglesia. Y bueno, saludó al joven, pero después le escribió al joven diciéndole lo que había pasado. Este joven había copiado, había tomado literalmente el mensaje de este pastor y con él predicó. Entonces este le hace ver que estuvo mal hecho esto, y esto fue un consejo que ayudó mucho al joven. Y también debemos ser amigables. El predicador no es un profesional, el predicador es un servidor de la iglesia de Cristo. Y al entrar a la plataforma a predicar, no debe hacerlo de una forma escondida, ni tampoco desaparecer cuando se termina la prédica, también así de una forma escondida. El predicador debe saludar a sus oyentes, acercarse a las personas y saludarlas. Hay muchos predicadores famosos que son muy solícitos, muy buscados, pero que aún así de pronto no se mezclan en la multitud, de pronto terminan, llegan a predicar, se acaba la predicación y se van y no se relacionan con ninguno, no saludan. Pero es muy importante ser amigable. También debemos ser realistas. Muchos predican sin estar conscientes de lo que están diciendo. Hablan de metas ilusorias, emplean ilustraciones fantásticas y hablan de diferentes formas que muchas veces pueden traer dudas a los oyentes, pueden traer incredulidad al oyente. Y el ser realista es muy importante y es una virtud que debe ser cultivada por los predicadores. La predicación es para transformar, la predicación no es para impresionar.
La predicación tiene como finalidad eso, transformar a los oyentes mediante ¿qué? Mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Los predicadores tenemos que huir de esa parte de querer impresionar a los oyentes, de querer mostrarnos. Y nosotros no estamos para mostrarnos, estamos para llevar la palabra de Dios. Y debemos hacerlo con mucho respeto, con mucha veneración. También debemos ser visionarios. Dice la palabra que un pueblo sin visión perecerá. Entonces el que predica debe tener siempre una visión, siempre debe tener algo que comunicar, algo que dar a los oyentes. La falta de proyección, de desarrollo, se debe a que perecemos de visión. Y eso es algo que nosotros debemos tener. Amén. Y también debemos ser templados. Bueno, que debemos ser de esos predicadores que predican su contenido, que son predicadores que tienen algo que comunicar, que tienen algo que dar. Porque es triste ver a predicadores en el púlpito que lo que hacen es gritar, que lo que hacen es dejar sordos a los oyentes, que lo que hacen es por debajear la predicación y la palabra de Dios. El predicador tiene que aprender a controlar las emociones, a controlar la situación. O sea, no se le puede salir nada de las manos. El predicador debe tener, literalmente, debe tener dominio propio. La falta de dominio propio puede acarrearnos problemas al momento de predicar. También debemos ser espirituales. Los predicadores debemos ser ejemplos para los oyentes. Debemos tener una buena relación con Dios. Debemos ser íntegros y tener esa espiritualidad en nosotros que viene de tener una buena comunicación con el Señor. O sea que detrás de cada predicador debe haber una vida de espiritualidad. El predicador debe vivir consagrado a Dios. Debe ser una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que tiene una buena relación y una buena comunicación con Dios. Y tenemos un tercer punto, y es lo que se debe evitar. Hay 3 cosas importantes, y es que en un discurso hay que tener pendiente quién lo dice, cómo lo dice y qué dice. Pero de estos 3 puntos, el último es el que importa menos, el qué dice. Debemos evitar, como primera instancia, repetir los mismos pensamientos. No debemos estar repitiendo los mismos pensamientos durante el sermón. También debemos acentuar las palabras que son supremamente importantes. Y debemos cambiar el tono de voz de acuerdo a lo que estamos predicando.
Debemos variar la velocidad al momento de hablar. Debemos hacer pausas y debemos hacer pausas después de ideas que son importantes. Hay predicadores que solo saben predicar un solo sermón. Cuando les cambian el pasaje bíblico y le dan un nuevo título, resultan predicando lo mismo. El predicador debe esforzarse cada día por sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Y por eso debe ser amante del estudio y de la lectura. Debe ser una persona que le guste leer, que se dedique a leer. También debemos evitar tomar el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo en vano. No se le debe acreditar nuestros errores a Dios. De pronto decimos, yo predicaré lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero al momento de predicar resulta que estoy hablando de mí y no estoy hablando de Dios. También debemos evitar hacer promesas en el nombre del Señor. Si realmente el Señor no nos ha dado ninguna revelación por medio de su Santo Espíritu. También debemos evitar el ser vulgares al hablar. Debemos medirnos cuando estamos en el púlpito. Debemos expresarnos sanamente. También debemos evitar el humorismo extremado. Cuando estemos en el púlpito, la palabra de Dios, hermanos, debemos llevarla con seriedad. No debemos hacer mucho humor cuando estamos en el púlpito, porque el que predica está representando a Dios y lo debe hacer bien. También debemos evitar el estar mal presentados. Cuando vamos a predicar debemos estar bien vestidos, bien aseados. Todo predicador debe saber cómo combinar su ropa, cómo vestir decorosamente, y debemos hacerlo, tener esto siempre presente. Evitar el estar corriendo de un lugar a otro. De pronto cuando estamos en la plataforma nos movemos mucho o de pronto damos un mal ejemplo al estar en la plataforma y ponernos de pronto a conversar, a hablar, a estar paseándonos de un lugar a otro. Debemos evitar también el estar predicando a las paredes de la plataforma o a los ministros que están en las mismas. Muchas veces no nos colocamos bien, no estamos en una posición en donde estemos dándole la cara a todo el público, y entonces muchas veces nos volteamos de tal manera que quedamos de espaldas a cierta parte del público. Entonces debemos colocarnos en una parte donde a todos los podamos ver y todos nos puedan ver. Amén. Y también debemos evitar llegar tarde cuando nos toca predicar. Cuando nos toca predicar debemos ser de los primeros que lleguemos al templo. Así nosotros podemos tener tiempo para orar,
para estar en un momento con nuestro Dios y también para poder participar del culto que se celebra, porque no podemos llegar justo a la hora en que nos toca predicar. Nosotros no podemos llegar y enseguida coger para el púlpito. Antes debemos tener haber orado al Señor y haber participado del servicio. Amén. También debemos evitar el estar excusándonos por pura negligencia. Si nosotros no nos preparamos para predicar, no podemos estar como inspirando lástima al momento de estar en el púlpito y diciendo, es que yo no me preparé bien, es que esto, que lo otro. No podemos decir nada de eso. Si usted se preparó y se siente capacitado para prepararlo, hágalo. Y si no se preparó y no está capacitado, no lo haga. Lo otro que dice es que debemos cuando estemos en el púlpito, predicar de Dios, porque mucha gente se dedica en el púlpito a predicar más del diablo, todo es el diablo, se le da más importancia y ¿dónde queda Dios? Entonces hay que ver cómo se predica. Amén. Bueno, estos son los puntos que teníamos para esta exposición. Espero que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga.